con lo que es el movimiento del MNR, producto de la Guerra del Chaco y demás historia. Lo que entonces podríamos sacar en limpio de todo este bagaje de toda esta historia como tal, vendría a ser de que al parecer a la realidad boliviana no le basta incluso estas banderas de nacionalismo como tal, en sentido moderno, dado que los nacionalismos han surgido en otras geografías y en función de proyectos particulares de Estado. De lo que se trata entonces es de asumir algunas, vamos a llamarlas pinceladas de lo que podría ser el proyecto nacionalista, pero sin embargo no se puede asumir el todo por el todo. No se puede decir se va a construir una nación a partir de la lengua, la etnia u otros, pues esto nos llevaría a tropezar con piedras que, bueno, ya se ha tropezado en el pasado. Se ha visto que no se trata solamente de una u otra Bolivia, de una Bolivia occidental versus una Bolivia oriental, en el supuesto de que exista. No se trata entonces de eso. Entonces, ¿bajo qué herramientas o bajo qué miradas se podría construir este proyecto, entre comillas, de mencionarlo o de carácter nacional como tal? ¿O es que la palabra ya no nos basta, el concepto mismo ya no nos basta y como excede lo que es la problemática de la realidad boliviana, entonces hay que comenzar a trabajar otro, que podría ser, como hipótesis se pondría el caso de la plurinacionalidad, que con algunos de ustedes ya charlé, es distinto de lo que es lo plurinacional. Es un tema, por eso, a trabajar para aquellos que todavía, bueno, encuentran algún atisbo, alguna luz de esperanza al final del túnel a partir del trabajo de este concepto. Quienes están, diríamos, en una posición crítica, no los puedo culpar, sino más bien los animaría a que comiencen a desarrollar también una propia posición, que más allá de un sano escepticismo, también tenga que dar algo más que solamente eh, meras descripciones de lo que ya existe. Se trata de eso entonces en los próximos años, de trabajar de todo esto. Cómo es que incluso lo que estaba indicando de que estas posiciones de en tanto derecha y en tanto izquierda clásica ya no bastan para por lo menos desarrollar un proyecto legítimo de Estado como tal y viable, que pueda ser viable y sostenible en el tiempo. Si en últimas se trata de eso, de lo que estamos en últimas viviendo en nuestra realidad, pues estaríamos haciendo el ejercicio y bueno, nadie nos paga por esto, desde luego, pero quienes están estudiando por lo menos a conciencia en filosofía, bueno, tratarían de dar pie con bola sobre estos aspectos. Por lo demás, bueno, cada uno también ya tiene la libertad de desarrollar una propia línea como tal. Bien, compañeros, si alguien quisiera optar por una intervención más y en vistas de que no, o bueno, pueden levantar la mano cuando consideren necesario. Bueno, José, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Me ha parecido muy interesante tanto la charla como las intervenciones de los compañeros. Justamente estaba leyendo, o estoy leyendo aún, un libro que se llama Populismo, una breve introducción, que es de dos autores, Casmut y Cristóbal Rovira Katvaser. Uno es neerlandés y el otro es alemán, donde justamente hablan de que este populismo que has hablado a un principio de este tipo de gobiernos han tenido ya tres etapas en nuestro continente, mencionan. Una primera etapa con la gran sonada gobierno de Perón en los años 40 hasta el 70. La segunda etapa, que fue breve, viene a ser en los años 90 con, no recuerdo el nombre del gobierno brasileño,
pero estaba Menem, de Perú Fujimori, creo que se llamaba Fernando Collor de Melo, el de Brasil, fue breve, y la tercera ola actual o bueno, la tercera ola que ya está terminando, porque todo que inicia tiene su fin, en Latinoamérica comenzó el año 98 con Hugo Chávez, luego se extendió, como sabemos, a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Y el último remanente que podríamos decir, o el último país que entró en este tema populista, pero de izquierda, fue Colombia. Con esto no quiero decir, si bien es más sonado el término populismo para los grupos de izquierda, también estamos, lo que decía Juan Manuel, viendo un populismo, entre comillas, de derecha, conservador, con Bukele. O sea, si vamos a criticar cualquier tipo de populismo, tenemos que criticar venga de donde venga, en primer lugar. Segundo, los efectos positivos que nos ha podido traer los gobiernos anteriores, en el caso boliviano, por ejemplo, han dado voz a los que no tenían voz, han movilizado a sectores excluidos, han mejorado la capacidad de respuesta y adoptar políticas referidas a estos sectores excluidos y han aumentado la rendición de cuentas, eso porque también han aumentado el gasto público. Eso como algo positivo. Como algo negativo, mencionando como la contraposición que les decía, al darles voz a los que no tenían voz, en la praxis el gobierno utiliza esa mayoría para poder utilizarlos y manejar ese tipo de derechos, entre comillas. Para muestra, el cambio de constitución que tuvimos en 2009. También podemos, si se moviliza esta sociedad, en la praxis, esa, entre comillas, soberanía popular para erosionar las instituciones, y esto pretende proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales. No se olviden que en todos los gobiernos de esta línea siempre hablan de los derechos básicos, los derechos de los de vida, el vivir bien. Pero yo, ¿cómo te puedo poner cualquier servicio que sea un derecho humano? Pero no porque sea un derecho humano, no puede ser que haya escasez, ¿no? Como otro punto negativo, promueven ciertas coaliciones políticas con sectores los cuales están de acuerdo a su pensamiento. Y vuelvo a repetir el último punto positivo porque creo que es lo que va a pasar con el nuevo gobierno, que el populismo puede aumentar la rendición de cuentas democráticamente, incluyendo asuntos y políticas en el terreno político, y lo negativo, que el populismo puede propiciar una moralización de la política que dificulta externamente o imposibilita alcanzar acuerdos o incluso imposibilite la gobernación de un gobierno sucesor a este gobierno populista. Entonces, ¿a qué me voy con este punto? Estamos en una segunda vuelta, como ya lo han indicado. En la práctica es la primera vez que nos va a pasar este balotaje. Veremos si es funcional, porque supongamos que gana el candidato Tuto Quiroga, va a tener minoría en el Congreso, va a tener más dificultad para poder ejercer la administración de las normas y leyes que están planteando en su programa, ¿no? Con los 7 puntos que él maneja de su programa eh, político, de esos 7 pilares que le llama del cambio radical.
porque justamente el otro candidato, Doria Medina, es acérrimo a que no le va a apoyar y va a apoyar a Lara, como ya lo conocemos, el Kencha, ese señor. Ahora, en la otra arista estaría que gane el candidato Paz. Si gana el candidato Paz, sí tiene mayoría en el Congreso, pero no es una mayoría absoluta. También se le va a dificultar gobernar, pero nada sería dentro de la administración. Como bien lo ha indicado el compañero Heinz, hay un poco más del 20% de votos nulos. Bueno, vamos a suponer que en esta elección va a haber menos cantidad de votos nulos porque se han dado cuenta que les han hecho crecer a los candidatos en votación. Pero sin embargo, no va a existir gobernabilidad. Imagínense si este gobierno tenía a todas las organizaciones sociales, el actual, ¿no? De ARCE, que es más del MAS, tenía todas las organizaciones cooptadas y la crisis ya no le permite poder realizar lo que hacía antes el gobierno del MAS y el presidente Arce de ministro, ¿no? Poder jugar con los números y generar subsidios, generar ingresos de empresas que en verdad estaban en déficit. Bueno, en este caso, lo que estamos viendo es que estábamos llegando a un autoritarismo pleno, pero luego se ha convertido con las consignas del MAS entre Arce y Evo en un autoritarismo competitivo, porque ya existía dos, dos caudillos y ahora estamos volviendo a esa democracia electoral, pero entre comillas, ¿no? Porque tampoco se ha consolidado la democracia en realidad, porque no olvidemos que se dice que todos estos años que ha estado el gobierno de MAS, ha habido una senda eh, manejo de datos. Para muestra, el 2019 ha habido una manipulación de esos datos. Pero estamos queriendo nosotros llegar a una consolidación de la democracia que efectivamente con todas las intervenciones que han indicado no se va a llegar en este gobierno entrante. Es una transición, es un gobierno, no sé si llamarlo transición a la democracia o gobierno de transición hacia una nueva, nueva era de la democracia en Bolivia. Y justamente estos dos autores hablan de que se tiene que llegar a una democracia liberal. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema de la democracia liberal? Que vamos a volver de aquí a un tiempo a esa erosión democrática con un impacto positivo del nuevo populismo que puede existir. Este nuevo populismo que puede nacer de aquí a unos 10, 5, 10, 20 años posteriores, ¿no? De nuestra fecha, puede ser ya tomado de izquierda o derecha, cualquiera de las dos vías, pero va a existir una nueva forma de populismo. Estos efectos van a ser, nos dicen estos autores, pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Pueden ser diferentes regímenes políticos, pueden desencadenar episodios de cambio institucional que propicien tanto la democratización como la desdemocratización. Entonces, vamos a llegar nuevamente a un paradigma similar a lo que siempre estábamos discutiendo, ¿no? ¿Qué es soberanía? Y pongo en tela de juicio nuevamente ahora, ¿qué es democracia? ¿No? Tenemos una democracia electoral, una democracia liberal, una democracia participativa, pero en realidad, ¿qué es esto? ¿Es una folclorización o simplemente estamos volviendo a un proceso ya sea de desmocratización o estamos en democratización del proceso?
Gracias.